Buenos días, vamos a continuar dándole forma a la felicidad con este capítulo número 6. Hoy vamos a hablar del nivel número 1. El nivel número 1 es el de la peligrosa felicidad. ¿Por qué digo peligrosa? Porque evidentemente ya estamos experimentando una vida a un nivel mucho superior que los que están en el nivel -1, que es la no felicidad, o los que están en el nivel 0, que es la falsa felicidad. En el nivel 1 tenemos la peligrosa felicidad. ¿Por qué? En el nivel 1 ya nos hemos encaminado hacia el camino correcto, hacia la autorrealización en vez del consumo y el apego en cosas materiales o el consumo de experiencias o personas. Cuando tú ya estás encaminado hacia el camino de la autorrealización, que es lo que luego te hace sentir pleno por dentro y no tienes ese apego, esa necesidad, esa dependencia de consumir cosas para llenar ese vacío que sentimos que nos genera frustración, arrepentimiento y remordimientos, en el nivel 1 estamos autorrealizándonos en una área. Acordaros que hay 4 áreas: el área del físico, el área de la mente, el área del dinero y el área del espíritu. En el nivel -1 estás desarrollándote en una de estas áreas. El desarrollarte solamente en una área, evidentemente ya es mucho mejor que no desarrollarte en ninguna. Más que nada porque no tienes tanto tiempo libre. El problema del nivel 0 y el nivel -1 es que tienes tanto tiempo libre que tienes que utilizar ese tiempo en consumir cosas, consumir distracciones, consumir vicios o cosas neutras que tampoco te aportan mucho en la vida. En la autorrealización del nivel 1, en el cual te desarrollas en una área, el problema es que la dependencia que antes tenías en el consumo de cosas la has trasladado a la dependencia de desarrollarte solamente en una área. Porque cuando tú te desarrollas en una área te sientes muy bien, pero puedes crear también una necesidad, puedes crear una dependencia hacia esa área. Además, si te pasa algo inesperado en la vida y tu felicidad estaba basado en esa área, si no puedes seguir desarrollándote en esa área momentáneamente por circunstancias, vas a volver a sentirte débil, te va a volver a bajar el amor propio, porque no vas a tener ese apoyo. Acordaros que para mí el mejor ejemplo para entender la felicidad y poderle darle forma y poder cogerla y decir, es esto, es imaginarte que la felicidad es una mesa. En el nivel -1 no hay mesa, por lo tanto no tienes felicidad. En el nivel 0 tienes lo que es la plancha, la tabla, pero no tienes patas. Por lo tanto, es una falsa felicidad porque es una mesa que no sirve como mesa. Y en el nivel 1 ya tienes una pata, pero si esta pata se tambalea, la mesa se cae, la felicidad se cae y vuelves a sentirte mal contigo mismo. Desarrollarte solamente en una área de estas 4, cada una aporta problemas diferentes. Yo, en mi propia experiencia, la primera área que me desarrollé fue la de la mente. Cuando el desarrollo personal se cruzó por mi camino y me di cuenta que el cerebro es plástico y que se puede entrenar, me di cuenta que no lo había hecho nunca en mi vida, y a medida que lo fui haciendo, fui adquiriendo conocimientos, herramientas, habilidades, empecé a responder en vez de reaccionar a la vida, entender que las circunstancias son responsabilidad mía, tanto las del pasado como las del futuro, pero me provocó un problema. El solo desarrollarme en la parte mental me provocó un síndrome, que es parálisis por análisis. Solamente hacía que consumir conocimiento. Consumía conocimiento, pero mi identidad, mi forma de ser, mis hábitos, en cómo invertía el tiempo, seguía siendo el mismo de siempre. Y eso solo me provocó más frustración, porque aunque mi conciencia se iba elevando, como yo seguía siendo el mismo, empezaba a oír mi conciencia, pero no entendía lo que era. Y la conciencia te habla muchas veces en forma de remordimiento y en forma de arrepentimiento. Y yo me preguntaba, ¿por qué me siento así? Y no entendía el por qué. Entonces, desarrollarse solamente en el área mental tiene ese problema, que no pasas a la acción, no cambias, no te conviertes en tu mejor versión, no te elevas a tu máxima
expresión como individuo, como identidad, no entiendes que tú puedes modificar esa identidad para convertirte en ese mejor yo, que ese mejor yo es el que va a poder convertir tu realidad en tu realidad soñada, y encima te genera mucha frustración. El problema de empezar, o sea, empezar por la área mental tiene, como todo, tiene pros y tiene contras. El pro más grande que tiene es que a medida que luego te vas desarrollando en las otras áreas, tienes la estabilidad mental y emocional para entender todo lo que te hace sentir cuando te desarrollas en alguna de las otras áreas que ahora explicaré a continuación. Pero tiene un problema muy grande, que al no pasar a la acción, que es el problema mayor que tiene el desarrollarse solamente en el área mental, es empezar por el área mental, es la opción que hará que se te alargue más el proceso. Fíjate que en mi caso, cuando desperté en que quería convertirme en otra persona para alcanzar un nivel de vida superior, hasta que lo conseguí, pasaron más de 5 años, casi 6 años. Es un proceso muy largo. Durante ese tiempo, pues, me costó, daba un paso adelante, daba 2 pasos atrás, sentía frustración, avanzaba por un camino, volvía a retroceder. Fue duro, fue duro. Ahora la verdad es que me siento muy en paz conmigo mismo por haber alcanzado el nivel en el que estoy ahora, en que me desarrollo en todas las áreas, pero soltar mi viejo ego, soltar mi viejo yo, mi yo del pasado, fue muy difícil porque como desarrollarte en el área mental no te permite pasar a la acción, se vuelve todo muy lento. No obstante, tiene una cosa buena, que es la que voy a explicar ahora. Si hubiera empezado por la que considero que es la área principal que hay que empezar a trabajar cuando empiezas a trabajar en todas las áreas, es la del físico. Lo mejor es empezar simultáneamente un poquito cada una, pero si tienes que empezar por una, la mejor es empezar por el físico, porque el físico es la base de la montaña, es la que te dará ese amor propio, la que te dará esa seguridad, la que te dará esa autoconfianza, para sentirte bien contigo mismo. El cuerpo es la herramienta, es el vehículo que se nos ha dado para experimentar esta vida humana. Por lo tanto, tú tienes que sentirte autorrealizado con tu cuerpo. Si tú te sientes mal con tu cuerpo, todo lo demás siempre tendrá esa espinita de que no irá bien. Por mucho que tú te desarrolles a nivel dinero, a nivel mental, a nivel espiritual, si tu físico no estás bien con él, no te sientes a gusto, no te sientes orgulloso, es que no vas a poderte desarrollar de manera natural y en paz en las otras áreas. Por lo tanto, el desarrollo del físico es la área número uno que de manera natural yo recomiendo trabajar. Pero si solamente trabajas el área del físico, corres el riesgo, que es lo que les pasa a las personas que están en el nivel 1 y solamente se desarrollan en una área, los que desarrollan la área del físico únicamente corren el riesgo de depender de esa área. Por lo tanto, pueden generar una necesidad de reconocimiento, tanto externo de otras personas hacia su físico, hacia su apariencia, o tanto a nivel individual interno, de estar constantemente necesitar mirándose al espejo para ver cómo está, y hay el problema de que si por alguna cosa te lesionas y no puedes seguir entrenando, lo que te va a pasar es que te vas a sentir mal. Ese es el problema de trabajar solamente en un área. Que como solamente tienes una pata de la mesa, cuando esta pata se tambalea, no tienes otras donde apoyarse. Si tú tienes las 4 patas y una falla, la mesa seguirá siendo estable y la mesa no caerá. Por lo tanto, el problema del nivel 1 es que solo tienes una pata. Si utilizas la pata del dinero, corres el riesgo de validarte con el dinero y entonces te vas a tirar al consumo de cosas y vas a volver a estar en dependencia y en necesidad hacia ese consumo. Por lo tanto, empezar con la pata del dinero también es un mal tema. Yo antes de empezar a desarrollarme personalmente, que conseguí a través de mi negocio hacer mucho dinero, me pasó. Llegué a un momento que tenía más dinero del que podía consumir y eso me llevó a un nivel de consumo muy alto. El nivel de que no te tienes que preocupar por el dinero, puedes comprar todo lo que te apetezca y al final vas aumentando ese consumo porque
tu enfoque de la búsqueda de la felicidad y de la autorrealización está en ese consumo y empiezas a consumir de todo y al final abusas. Cuando tu enfoque de felicidad está en el consumo de cosas, de experiencias o personas, pues al final abusas de todo y a mí me pasó. Yo sentí esa validación con el dinero y no mola nada, no la recomiendo para nada. Y pasa lo mismo también si te desarrollas solamente en el área espiritual. El problema de desarrollarte solamente en el área espiritual es que pierdes los pies del suelo. Vas a vivir en el universo, vas a vivir en la energía, vas a vivir en los mundos de Yuppie sin entender que esta experiencia hay que vivirla. Esta experiencia es la que estamos aquí para aprender, para evolucionar y hay que pasar a la acción. Hay que hacer muchas cosas a nivel físico y a nivel material para que tu conciencia se sienta autorrealizada. No puedes obviar esta realidad y vivir solamente en realidades o en dimensiones paralelas. Y ese problema también lo he sentido. La ventaja que como tenía bastante desarrollo a nivel mental, he podido experimentar qué se siente desarrollándote solamente en cada una de esas áreas, pero sin que me atrape, sin que tenga esa necesidad. He sentido la validación del cuerpo, de una vez me he encontrado a gusto con mi cuerpo, me he definido, me he marcado y me veo bien al espejo y me gusto a mí mismo, he sentido esa validación por la apariencia externa, por la imagen, pero no he dejado que me atrape esa validación, pero la he sentido. Lo que pasa es que me he podido ver utilizando la herramienta del observador que hablábamos en capítulos anteriores, he podido observarme a mí mismo sintiendo esa emoción sin que esa emoción me domine a mí, porque el autodominio que me generó el desarrollo personal me ha permitido poder sentirlo y observarlo sin perder los pies en el suelo. También he sentido la validación del dinero, también he sentido la validación espiritual. Ha habido cuando la espiritualidad despertó en mí, que yo he sido la persona más escéptica del mundo, más materialista del mundo, que he rechazado en absoluto todas las religiones, que las religiones las sigo rechazando hoy en día, porque para mí religión y espiritualidad son cosas totalmente diferentes, pero aún así no las rechazo hasta el punto que no quiero escuchar nada. Puedo escuchar a alguien hablar de alguna religión y aunque no lo acepte como una verdad, no me genera ese rechazo porque he conseguido abrir mi mente y entender desde mi base, que es la ciencia, que somos mucho más que materia y que esta experiencia física que vivimos es una de las experiencias que vivimos y de las más importantes, pero no es la única. Entonces he sentido también en mi despertar espiritual y el de consumir mucho conocimiento de libros de espiritualidad, he sentido esas emociones que te hacen perder un poco el tocar con los pies en el suelo, pero sin dejar que me domine. Entonces, por eso el nivel 1 lo llamo la peligrosa felicidad, porque corres el riesgo de tocar los pies en el suelo si solamente te validas con la área de la espiritualidad, puedes volverte adicto a consumir y abusar cosas si solamente te validas con el área del dinero, puedes, si solamente te validas con el desarrollo mental, corres el riesgo de no pasar a la acción y sufrir lo que sufrí yo, que es la parálisis por análisis, y corres el riesgo de si solamente te desarrollas físicamente, de validarte con tu cuerpo y con tu imagen. Entonces, teniendo claro que el camino es la autorrealización, si ya te estás realizando con una área, empieza a realizarte con más áreas. Ya estás en el camino correcto. El problema es que cuando te sientes bien con una área, te enfocas demasiado en esa área y te olvidas de las demás porque a tu ego ya has conseguido que se sienta bien con esa área. Y entonces ya se ha convertido en tu zona de confort esa área. Pero acordaros que nuestra conciencia lo que quiere es estar en constante crecimiento, en constante progreso. Y las áreas que menos trabajes son las que más foco tienes que ponerle. No puedes ponerle el foco a la área que más trabajas, porque si no, tu ego te volverá a dominar porque solamente va a querer consumir esa área. Y desde la conciencia y la búsqueda de la autorrealización, que es donde está
El foco de la auténtica felicidad plena interior es estar constantemente saliendo de la zona de confort y buscar el ser mejores y crecer. Por lo tanto, hay que enfocarse a las áreas que menos estás trabajando. Si ya te estás desarrollando en una área, fantástico, ya estás mucho mejor que la mayoría de gente que vive en este planeta que no se desarrolla en ninguna área o que incluso está en el nivel -1, que ni tan siquiera es feliz. Por lo tanto, sigue por ese camino, pero busca el autorrealizarte en las otras 3 áreas que no te estés autorrealizando, porque a la que empieces a experimentar más de una área de autorrealización, perderás esa sensación de depender de una área y te sentirás mucho más en paz contigo porque no te vas a sentir esclavo de esa área. Y vas a soltar un peso dentro de ti brutal. En el nivel 2, que hablaremos en el siguiente capítulo, cuando ya estás trabajando 2 áreas y ya tienes una mesa con 2 patas, la sensación de estabilidad, de estar en paz con la vida, de sentirte bien, ahí hay un salto cuántico muy, muy importante que hablaremos de él en el próximo capítulo. Entonces, estás muy bien encaminado si te desarrollas en una área y estás en el nivel 1. Ya lo más difícil lo has pasado, ya no te quedan... Lo más negativo que es pasar del -1 al 0 y luego del 0 al 1, eso ya lo has superado. Siéntete bien contigo mismo, siéntete orgulloso, siéntete autorrealizado, pero sigue avanzando. No te quedes encallado en el nivel 1 porque el ego te diga que esa área es la que a ti te gusta y es con la que te sientes bien. Te vas a sentir bien con todas. En el momento que traspases esa frontera de que a tu cuerpo le guste también desarrollarse a esa área igual que a tu conciencia, que es lo mismo que has hecho con la área que te desarrollas ahora, vas a hacer que a tu cuerpo también le guste. Y cuando consigues que a tu cuerpo le guste las 4 áreas, es la mejor experiencia que puedas tener en cuanto a sensación de plenitud. Se van todos los vacíos, se van todos los remordimientos, se van todos los arrepentimientos y puedes experimentar la vida con un nivel de paz y de amor que es incalculable. Cuando hablemos también del nivel 4, cuando te desarrolles las 4 áreas, hay muchas cosas que hay que también valorar porque es muy difícil mantener esa estabilidad, porque a veces flaqueas de una y bajas de la otra, pero hay maneras para conseguir esa estabilidad. La cuestión es que si tú estás desarrollado en las 4 áreas, aunque bajes momentáneamente de alguna de las áreas, tienes muchas patas donde apoyarte y te sientes bien, no sientes esa frustración. Si durante una semana por circunstancias no puedes desarrollarte en tu físico o en tu mente o cualquier cosa, no pasa nada, porque estás muy trabajado y te sientes bien contigo mismo, entonces por no hacerlo no vas a tener remordimientos. Yo si hay un día que por circunstancias no he podido hacer ejercicio, no pasa nada, ya lo haré mañana. Estoy muy bien, me siento bien conmigo, me siento bien con mi físico, me siento bien con mi mente, me siento bien con los ingresos que tengo, me siento bien con el amor que experimento por cómo se me ha abierto la mente en cuanto a la espiritualidad y al entender que somos seres complejos, que la vida es mucho más compleja y tiene muchos misterios que no conocemos, que ya hablaremos de eso, el nivel 4, cuando hablemos un poco más de espiritualidad, será muy divertido. Así que si te encuentras en esta área, siéntete muy bien contigo mismo, sigue adelante, busca las otras áreas donde autorrealizarte, utiliza también las herramientas que hemos hablado en capítulos anteriores para entender todo esto, el observador es muy bueno, a entender también ver el saboteador que hay dentro de ti, que te va a decir que no te desarrolles en las otras áreas, intenta escuchar tus pensamientos desde fuera, desde el observador, y te darás cuenta que tu nivel de existencia, tu nivel de vida, de cómo te vas a sentir, va a ir aumentando a niveles que ahora mismo es difícil de explicar con palabras, solamente se puede sentir. Soy Jordi Planti, puedes seguirme en mi Instagram, mi día a día, nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.